Bienvenido, bienvenida al podcast de la energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez. Hola, hola. Recibe la bienvenida al capítulo 12 del 15 de noviembre de 2021 de El Podcast de la Energía. Un podcast de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Hoy vamos a tratar de un tema que ha sustituido a la subida de tarifas en los medios de comunicación y también en las charlas de familia en las últimas semanas. Y es que ya nos hemos acostumbrado a tener el precio del pool a 200 euros. Ahora, de lo que se habla es de la posibilidad de que toda Europa se quede a oscuras no por 10 minutos, sino por varios días este invierno. Todo viene a raíz de una noticia que proviene de Austria. ¿Hay riesgo real de que eso suceda? ¿Puede llegar a España ese problema? Hoy hablaremos de ello. Vamos a empezar hablando de dónde ha surgido todo este tema. Hace unas semanas corrió como la pólvora un vídeo proveniente del Ministerio de Defensa austriaco en el que advertían a la población de la posibilidad de un gran apagón. Avisaban de que había que tener precauciones, tener comida enlatada en casa, linternas, etc. Eso ha llegado a España, ha corrido por grupos de WhatsApp, redes sociales. Y al parecer, según cuentan, han subido de precio, han desaparecido hornillos, linternas y demás en tiendas españolas. Aquí nos encontramos con un problema, al menos de contextualización. Es decir, esto ha venido del Ministerio de Defensa austriaco. Por lo tanto, está advirtiendo a sus ciudadanos y ciudadanas sobre las circunstancias que atañen a ese país. No al resto de países del mundo o al resto de países de Europa. Esto se hace en un contexto en el que están subiendo muchísimo los precios de la energía, relacionados también con subida de precios de gas, que a su vez se deben a cierta escasez, a también problemas geopolíticos y bueno, también el alza de precios está relacionada con los bonos del del CO2, que eso no tiene nada que ver con escasez. Tiene que ver con precios solamente, pero no quiere decir que vaya a faltar en las centrales de producción eléctrica gas. Decíamos que Austria y España son países con realidades geográficas, económicas y sobre todo sistemas energéticos muy distintos. En España, pues contamos con un sistema de generación eléctrica muy diversificado y con una dependencia del gas pues relativamente baja. Al ser un país con costa y puertos, además de porque se ha incorporado a la estrategia energética desde hace mucho tiempo, en España importamos gas natural licuado. ¿Esto qué implica? Pues principalmente que tenemos más de una vía de suministro. Además de gasoductos, en el caso de Austria depende solamente de esos gasoductos y estos están sujetos pues, a vaivenes políticos de personajes como el ruso Putin o el bielorruso Lukashenko, que se ha oído en los últimos días, que también está poniendo en jaque ese paso de gas a raíz de la crisis de refugiados, quizá provocada por él, parece ser, en la frontera con Europa. Y también en su momento estuvo afectado de la guerra de Ucrania, etc. En nuestro caso, si Argelia y Marruecos, como parece ser que también está sucediendo, se enfadan y se corta el suministro por esa vía, que bueno, eso habrá que verlo, normalmente ninguno llega a romper la baraja porque a todo el mundo le interesa cuando deja dinero, cuando deja dólares por el camino. Bueno, pues decíamos que si se va a cortar esa vía de importación lo notaremos bastante, pero nos quedará todavía el suministro por barco. Esos grandes buques llamados metaneros o gaseros que se pueden reconocer fácilmente porque en su cubierta llama mucho la atención unas semiesferas que son los depósitos del gas licuado, pues esos barcos seguirán llegando a nuestras costas.
De ahí, de esos puertos, pues pasan unas plantas que se llaman regasificadoras, que entonces en ese punto el gas deja de estar en forma líquida, y se pasa a su fase gas. Y aquí vamos a hacer ahí un paréntesis porque me interesa contar esto. En el colegio solo nos decían que las sustancias cambian de estado o de fase con la temperatura. A más temperatura pasan de sólido a líquido, de líquido a gas. Pero no es solo así, nos hemos dejado una parte. Depende también de la combinación entre presión y temperatura. Vamos a hacer una explicación un poco de andar por casa de cómo influyen estos factores en la materia. Y es que la temperatura hace que las partículas de las sustancias se agiten y con más energía cada vez según va aumentando la temperatura. Y por lo tanto, al tener más agitación, tiendan a romper los enlaces que las unen. Entonces pasan de sólido a líquido y de líquido a gas, pues son fases en las que la materia cada vez está menos agregada. En cuanto a la presión, en la medida que sometamos la sustancia a mayor presión, más cerca estarán unas partículas de otras, unos átomos de otros, unas moléculas de otras, y entonces eso hará que vayamos a estados de la materia, a fases de la materia cada vez más agregados, porque estaremos empujando las partículas unas contra otras para juntarse entre sí y formar enlaces. Y cerrando este paréntesis, hago una profunda disculpa a la física por esta simplificación que quizá es excesiva, pero bueno, así que creo que queda más o menos claro, y también nos explicamos cómo se puede pasar de líquido a gas, de gas a líquido con estos para transportar más fácilmente o más eficientemente el gas, en este caso utilizando las variaciones de presión. Bueno, pues decíamos que cerramos paréntesis y volvemos a lo del apagón. Íbamos diciendo que España pues tiene esas dos vías de importación del gas, que actualmente pues van variando según la época, pero podemos decir que representan cada uno la mitad del suministro, más o menos. La mitad viene por gasoductos desde África y la otra mitad viene de buques de gran variedad de orígenes, de países distintos. Otra fortaleza del sistema gasista español es que, respecto del austríaco, tiene un nivel mucho mayor de almacenamiento de gas ahora mismo. La ENTSOG, que es la European Network of Transmission System Operators for Gas, en español, la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Gas, decía que a 1 de octubre Portugal era el país en que peor situación se encontraba respecto al almacenamiento de gas natural, con tan solo el 49,82% de sus reservas de gas. Aquí también tengo que considerar que no conozco la relación de reservas respecto a sus consumos, respecto a sus poblaciones. Solamente el artículo que he encontrado habla de porcentajes de reservas propias. Quizás las reservas son muy grandes y un pequeño porcentaje representan reservas grandes. Ahí tengo que hacer esta salvedad porque no lo conozco. Solamente habla del porcentaje de reservas. Bien, pues Portugal es el país que peor está, decíamos cerca del 50%. Austria es el segundo país, es un poquito por encima del 50%, el 53%. Y por el lado contrario, quienes más gas están acumulando ahora mismo, que esto es algo que se hace habitualmente, se almacena gas durante el año porque evidentemente se consume más en los meses de invierno, llegando el frío. Pues Francia e Italia contaban con una capacidad de almacenamiento que son las más elevadas de la Unión Europea, están en el 89% y en el 85% respectivamente, y España, por su parte, cuenta con unos niveles de almacenamiento del 73%. Tan solo 2 puntos por debajo de la media europea. Fijaos, un 73% de España frente a un 53% de Austria. Esto, según el Enagas, es el gestor de la red de gas, dice que nos proporciona una independencia de 40 días. Esto podría ser mucho, podría ser poco, pero es la equivalencia que se hace, son 40 días de suministro de gas si hubiese un corte absoluto del suministro.
Hemos podido leer en el medio Neutral a Julio Usaola, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, que es el responsable del grupo de investigación de redes y sistemas de energía eléctrica, que dice que considera exagerado y poco probable un escenario de esta magnitud. Ya decía que lo que se está hablando es cortes durante varios días. Pues dice que esto se considera exagerado a escala europea y especialmente en lo que respecta a su influencia en la red española. Comenta que, aunque la probabilidad de ese gran apagón de estas circunstancias es muy remota, además podemos tener cierta seguridad, ya que en España se hacen ejercicios de forma regular sobre la restauración del sistema simulando un apagón total. Cada 2 o 4 años se hace este ejercicio. Se hace en colaboración con Portugal y Francia. En estos ensayos se recupera el 90% del suministro en un plazo de tan solo 5 horas. Y podemos decir, bueno, las simulaciones son solo eso, son teoría, es un modelo que alguien ha creado y puede tener errores y pueden equivocarse. Incluso podemos decir, mira lo que pasó con la COVID-19, los modelos donde han quedado y bueno, y no han servido para nada, todos se han equivocado. Y entonces aquí tiramos de autoridad. Hay que lo dice, claro, dice, Austria ha clavado todas las predicciones, porque incluso ellos mismos lo dicen. Un colaborador de la ministra de Defensa, de la señora Tanner, dice que, por desgracia, el año pasado comprobamos con el coronavirus que los análisis de riesgo aciertan. Nuestros expertos predijeron la pandemia hace años. Y al parecer sí que es cierto que respecto a la pandemia han tenido aciertos en los últimos meses, en el último par de años, y que sus predicciones han sido bastante buenas. La verdad es que esto lo desconozco, pero bueno, vamos a darlo por bueno. En todo caso, estamos hablando de realidades completamente distintas. Respecto a la COVID, pues pudieron adelantarse, pudieron ser certeros, pero era algo que era incierto, que nadie conocía. Las predicciones energéticas y el funcionamiento de los sistemas, tanto gasista como eléctrico en España, son muy conocidos y es algo muy experimentado, no es algo nuevo, no es comparable con la realidad de un nuevo virus. Y ya digo, es que no es comparar churras con merinas. Pero bueno, vamos a dar por bueno que ellos predicen muy bien. La cuestión que yo intento desarmar desde el principio es que en el supuesto caso de que ocurra este apocalipsis eléctrico en Austria, esto tenga necesariamente que llegar a España. Y no lo digo en base a esos modelos de los que hablaba antes, que también me voy a ir a un caso real. Y es un caso real muy reciente que tendrás en la memoria, porque este mismo año, sábado 24 de julio, a primera hora de la tarde, varias zonas de España y Portugal sufrieron un apagón eléctrico. Y esto afectó, según datos de Endesa, a 1 millón de abonados. Y este apagón duró desde algo así como las 5 menos cuarto, desde las 16:45 a las 17:38, según Red Eléctrica. Como veis, una recuperación bastante rápida. Y esto fue un problema que podríamos decir parecido a ese apagón. Desde Red Eléctrica han explicado que el corte se produjo tras un incidente de un hidroavión que había cuidado sofocar un incendio precisamente debajo de las líneas de la interconexión eléctrica entre Francia y España. Entonces, esto produjo la pérdida de un doble circuito de 400 kilovoltios. Estos son 2 líneas eléctricas gordas, para que nos entendamos, son las más grandes que hay, de muy alta tensión. Y esto provocó, a su vez, la desconexión de 3 líneas de interconexión que nos conectan con Francia y a su vez con el sistema centroeuropeo, porque el sistema ibérico, el portugués y el español, estaban muy poco conectados con el centroeuropeo. El resto de líneas que quedaban en servicio, pues una por Aragón y 2 por el País Vasco, asumieron automáticamente la carga que estaban entrando por las 3 que quedaron sin continuidad, que quedaron sin funcionar, y al hacerlo estas 3 líneas se sobrecargaron, lo que provocó que se desconectaran. Para hacernos una idea, imaginaros que estamos 4 personas cogiendo un mueble muy pesado y de repente se van 2. Los otros 2 quizá pudieran haberlo soportado. Quizá podían haber llamado a otras 2 personas para que las sustituyeran.
Pero si está el peso repartido entre 4 y de repente se lo quedan entre 2, ¿qué pasa? Pues que el mueble se nos cae en los pies. Eso fue, grosso modo, y para así una explicación burda, lo que pasó. El sistema español era capaz de asumirlo, pero o las centrales estaban apagadas, o los molinos, los aerogeneradores estaban parados, porque estamos hablando de un sábado por la tarde. Quizá tienes en mente veces que has ido por la carretera y dices, ¿cómo hay tantos aerogeneradores parados? Pues porque hay centrales como las nucleares que no pueden parar, y sin embargo los aerogeneradores o desconectar una planta fotovoltaica es más sencillo. Entonces teníamos generación de sobra porque, que te quede claro, el sistema de producción eléctrica español está muy sobredimensionado. Tenemos una sobrecapacidad. Tenemos varias veces más potencia instalada que la potencia máxima demandada en la historia. Esto no quiere decir que sobre toda ni que en todo momento podamos dar esa capacidad. Es decir, si tenemos fotovoltaica, solo dará cuando hay sol. Si tenemos eólica, solamente cuando hay viento, hidroeléctrica y demás. Las centrales nucleares también tienen paradas programadas, tienen algunas paradas de seguridad, del gas, pues ya estamos diciendo que puede haber corte de suministro, etcétera. Entonces tenemos esa sobreinstalación, quizá demasiada, pero siempre es necesaria tener esa sobreinstalación, y en España, digamos, pues que sobra esa capacidad. El problema es que se haga de golpe. En esa zona se sobrecargó enormemente las líneas y por eso saltaron. Hay protecciones de la línea y dices, si yo puedo dar un máximo de X megavatios hora, si en ese momento hago o amperios, si puedo conducir X amperios, si en ese momento te pido 3X amperios, pues la línea se desconecta por protección de sí misma, para sí misma, para que no nos produzca daños en sí misma, y protección para la red. Es decir, todo funcionó bien y se recuperó rápido. Para que nos hagamos una idea de estas X que decía y de lo del mueble, si se retiran 2, ¿cuánto fue el efecto? Pues en ese momento se estaban importando 2.500 megavatios hora, que eso es algo menos de la mitad de toda la eólica que se estaba produciendo en ese momento, algo más de la mitad de la hidroeléctrica, y además es una potencia equivalente a 2 centrales nucleares más o menos a plena carga. En ese momento había unos 30.000 megavatios de demanda en el sistema peninsular, así que más de un 8% de la demanda podemos estimar que representaba esa caída de la entrada desde Francia. Claro, un 8% sobre el total de la demanda de toda España, de la España peninsular, pero representa mucho más del porcentaje en la zona en la que estaba inyectando directamente la energía. Cuidado aquí, ojo, porque soy consciente de que estoy mezclando megavatios con megavatios hora, es decir, potencia y energía, pero son los datos que puedo encontrar. Así que estoy haciendo esta trampa, digamos, soy consciente, lo siento. Pero bueno, lo que quiero es que te quedes con la idea de que se nos cortó el suministro que venía de Europa por una gran línea, por un doble circuito, hizo caer el resto, nos desconectamos de Europa. Tuvimos un corte que llegó incluso tan abajo como hasta Andalucía y que en minutos se recuperó. Es decir, si hubiese llegado ese gran apagón austriaco, de que tanto miedo parece que nos da en los últimos días, en unos minutos, en este caso, se ha recuperado. Pasaría eso en ese caso tan temido y hasta ahora hipotético. No sé si te he convencido, tampoco es mi pretensión, solamente es darte información y datos. Y que tú los tengas a disposición también para transmitirlos a esas personas que están difundiendo esta información falsa y alguna malintencionada por ignorancia o por interés propio. Hay medios de comunicación, partidos, ahora los grupos terraplanistas se reconvirtieron en antivacunas, negacionistas y ahora se han convertido en apagonistas, y solamente por hacer pensar que hay una conspiración mundial, que esas personas tienen toda la información, el resto estamos ciegos.
Bueno, pues el tiempo nos dirá si estamos ciegos o no. Por cierto, el informe de austriaco que prevé ese gran apagón lo dice que en los próximos 5 años. Así que no nos vale solamente este invierno, tenemos que estar alerta por 5 años. No sé si nos volveremos a ver en ese tiempo, pero bueno, tenerlo en mente. Decía que solamente quería darte esta información. Hoy el episodio lo he hecho yo solo, es más cortito que otras veces, pero si te quedas con ganas de más, te voy a dejar bastantes enlaces en las descripciones a prensa especializada, como el periódico La Energía. Te voy a dejar datos de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia. Te voy a dejar también imágenes de capturas de ese día del apagón de Francia para que veas de dónde he sacado los datos, y te voy a dejar 2 recomendaciones a podcast muy buenos en general, pero sobre todo capítulos que te pueden interesar de lo que hemos hablado hoy. Uno es Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón, que lo lleva Ignacio Crespo, y en ese día invita a Rubén Lijó. Ambos son 2 grandes divulgadores, Ignacio Crespo en ciencia en general y Rubén Lijó sobre energía y electricidad más específicamente. En ese capítulo hablan sobre renovables y su integración en la red, y aunque no hablan específicamente de este apagón, sí que te explican muy bien, mejor que lo que he hecho yo hoy, cómo funciona el sistema eléctrico, de qué depende si se cae una red, si quiero meter un nuevo generador, esto que implica en la red. A mí me pareció muy interesante y espero también tratarlo en este podcast algún día, y de momento te recomiendo este. También te recomiendo el podcast diario de eldiario.es, que lo lleva Juan Luis Sánchez. En concreto te recomiendo el del 10 de noviembre, que hablan específicamente sobre este gran apagón y del cual también he extraído alguna información y algunas citas que hoy traigo aquí. Es muy cortito también, son 10 minutos y te lo recomiendo. Este en concreto y en general el podcast también me parece muy interesante, y me quedo con una frase que dice: una pequeña partícula de verdad, que la tiene, esto es el tema que hemos hablado de hoy, se convierte en una mentira exagerada. Ah, por cierto, se me olvidaba. Te recomiendo también un podcast que da nombre a este capítulo de hoy, y es El Gran Apagón. No sé si lo conocerás, si te gustan los podcasts. A mí me gustan también los de ficciones, y en concreto El Gran Apagón es una serie que hizo Podium Podcast, y es muy interesante. Es la situación de cómo una tormenta solar provoca un gran apagón, unos fallos eléctricos y electrónicos, y la situación caótica que se da después. Desde luego, si te gusta la ficción sonora, te la recomiendo. Y por cierto, aunque esta sea una posibilidad remota, también es una posible causa de tener apagones masivos, y para eso también podemos hablar otro día de las bombas E, que provocan pulsos electromagnéticos muy muy energéticos que podrían cargarse toda nuestra instrumentación electrónica. Pero bueno, esa es otra historia. Quédate con que este podcast es muy interesante si te gusta la ficción sonora. El Gran Apagón, de Podium Podcast. Bien, ahora sí, me despido. Hasta aquí el capítulo 12 del podcast de la energía. Si te ha gustado, como siempre, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede interesar, por favor, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, un comentario, valoración o incluso corrección, lo podéis hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubia Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae, y en Twitter con el hashtag El Podcast de la Energía. Nada más, un placer como siempre tenerte al otro lado, y te espero para el siguiente programa. Hoy he estado yo solo, pero tengo muchísimos colaboradores en cartera que de verdad te van a interesar muchísimo. Hasta entonces, sé eficiente y hasta pronto.